jubilaciones. Bueno, me voy a otros temas, 1:42 p.m. Usted recordará que en pasadas semanas el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, había dado a conocer que ya se habría logrado un acuerdo con el gobierno federal para poder adherir la figura de los médicos y enfermeros y enfermeras del Hospital Central a la nómina de pensiones del gobierno del estado. Un asunto que ya no se supo bien a bien si se ha podido lograr y además cómo viene el pago de las jubilaciones de los pensionados del Hospital Central. Por eso hoy recibimos a la presidenta del Colegio de Enfermería de San Luis Potosí, Juana Castro, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Juana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, gracias por el espacio. A usted por estar con nosotros. A ver, díganos, presidenta, después de este anuncio que daba el mandatario estatal de que la figura de los jubilados del Hospital Central iban a llegar a la parte del gobierno del estado, ¿qué ha pasado? ¿Cómo van el pago de sus jubilaciones? Sí, no, bueno, en enfermería, con las enfermeras y los enfermeros, sigue habiendo la misma incertidumbre. Siempre, ahorita seguimos nosotros preguntando, y las enfermeras y los enfermeros, ¿cuándo? La verdad, no ha habido una respuesta favorable a la solicitud que se ha venido haciendo de las enfermeras en general y en particular del Hospital Central. El tema de las jubilaciones y de las pensiones tienen la misma incertitud. Si bien es cierto, se les volvió a generar el pago, no fue en la misma medida que a los profesionales de la medicina. En la enfermería solamente se les volvió a instalar su pago en las mismas condiciones de indefensión de acuerdo a derecho. Entonces siguen estando con la misma incertidumbre, no hay un decreto, no hay un posicionamiento, ni siquiera una comunicación al respecto. Oiga, presidenta, pero entonces, por lo que estoy entendiendo, enfermeras y enfermeros jubilados siguen en el limbo, no están en ninguna parte de las cuentas, de las nóminas para su pago, ya sea del gobierno federal o del gobierno del estado. ¿Ustedes están en el limbo? Totalmente. Yo he conversado con sobre todo con las enfermeras, esas 48 enfermeras que vivieron esa situación de la falta de pago. Es la misma situación, les reinstalan su pago, pero sin ninguna garantía de sostenerla, lo que sí se hizo con los médicos. O sea, no hay un decreto, no hay un posicionamiento, no hay ningún marco jurídico que les dé certidumbre de que eso va a ser sostenible. Y aparte, pues hay una serie de situaciones con problemáticas diferentes de las enfermeras, en donde pues siguen estando ahí con la problemática, ¿sí? Como dice usted, seguimos en el limbo, ni siquiera un plano de comunicación. Oiga, Al usted y yo respecto. hablamos principios de año, si no mal recuerdo fue en febrero cuando usted y yo hablamos, Sí, porque estaban haciendo manifestaciones después de la de los doctores, de médicos y médicas del Hospital Central, de igual que no les estaban pagando sus jubilaciones, sus pensiones, y ustedes salieron posteriormente. Y recuerdo perfectamente que habían dicho que a ustedes también las iban a incluir. ¿Sus pagos cómo han venido? ¿Cómo han salido? ¿Cómo ha llegado las quincenas de sus pagos? ¿Han mantenido por lo menos una normalidad de las temporalidades? ¿A cada mes, cada vez les está llegando su pago? en el caso de algunas de las enfermeras que se les canceló el pago, al igual que a los médicos, se les ha instalado, pero lo que comentamos es que es muy diferente al tema de los médicos, mientras que a los médicos está ya algo jurídico, normativo, incluso derivado desde lo federal, según las declaraciones por parte del gobierno. En el caso de las enfermeras no, se les ha instalado otra vez el pago, pero sin ninguna garantía por escrito, sin ninguna garantía jurídica de que eso se va a sostener, a diferencia de los médicos. Nosotros tenemos más de un año que nos manifestamos,
O sea, si bien es cierto, ahora salieron los médicos a su manifestación, nosotros desde abril del año pasado tuvimos una primera manifestación porque veíamos con todo este cambio que se venía en política y reforma de sanitaria, pues todos esos procesos de cambio iban a afectar a enfermería. Cuando se da esta situación con las enfermeras de que se les cancela su pago, volvimos a manifestarnos porque pues ahí sí era una transgresión total de sus derechos. Pero la incertidumbre es esa, porque no hay nada por escrito, no hay un decreto, no hay un planteamiento, un argumento jurídico, como me dicen las enfermeras jubiladas que tenían esta pensión vitalicia, no tenemos ninguna certidumbre. Sí Claro. les reinstalaron su pago, pero sin ningún sustento jurídico de que eso podía sostenerse, a diferencia de los médicos. Pues sí, pero a Incluso final de se cuentas, publicitó. al final de cuentas, presidenta, sería un por mientras, ¿no? No hay ninguna garantía de que eso se mantenga. No, totalmente, totalmente. La transgresión está muy fuerte con las enfermeras. Siempre estamos preguntando, ¿y las enfermeras cuándo? Esa es nuestra pregunta. No Claro. sabemos qué pasa. Es siempre al margen, y bueno, usted sabe de esas enfermeras pensionadas y jubiladas que tenían diferentes situaciones de transgresión. El que les instalen el pago en las mismas condiciones sin que sea conforme a derecho, pues siguen estando muy vulneradas. ¿De cuántas enfermeras hablamos que pertenecen a esta situación, presidenta? En este grupo de que se les canceló el pago son 48 con Ujú. diferentes situaciones, pero hay otro grupo en donde han sido liquidadas sin apego también a sus derechos. ¿Sí? Uy. Desde que no hubo un pago de finiquito, el tema de la protección social en materia de salud también están muy desprotegidas. ¿Sí? Oiga, Entonces, presidenta, sí, dígame. esta parte me llama la atención de que pareciera que su sector ahorita está profundamente descobijado por esta figura que debería de estar presente con las enfermeras y enfermeros. También son una parte fundamental de los hospitales. Pero ante ello, yo quisiera mencionarle qué va a suceder, porque me dicen que la federalización de los servicios de salud sigue avanzando, pero no estoy viendo con exactitud cuáles van a ser las garantías, no solo para los que ya están jubilados, sino para los que van a tener ya en esta temporada su jubilación, presidenta. Sí, claro. Y las nuevas formas de contratación, porque las nuevas formas de contratación, tanto del régimen de bienestar como por otras vías, son situaciones pues muy transgresoras. Se les contrata sin ninguna garantía laboral. Hay un caos ahorita que se vive en enfermería y el referente es el Hospital Central. Ahí el proceso de cambio está generando cada vez más falta de protección social a las enfermeras y a los enfermeros. Acá se estaba intentando impulsar una iniciativa de ley con decreto a nivel de lo federal. Se han vinculado varios fracciones parlamentarias vinculadas a esta causa de las enfermeras. Nosotros estamos impulsando esa iniciativa de ley porque justo está muy direccionada en materia de enfermería a la mejora de las condiciones laborales. La sensibilidad nosotros no la encontramos. Y digo la sensibilidad porque hay un total apego al respeto a los derechos. Ujú. O sea, hay esa parte que nos topamos. Luego abogamos a la sensibilidad de las autoridades, tanto estatales como federales, y tampoco hay eco. Entonces, ahorita se está impulsando esa iniciativa de ley, intentando que desde un marco jurídico normativo pues se obligue al Estado, se obligue al gobierno, se obligue a las instituciones a respaldar estas cuestiones en cuanto al personal de enfermería. Bueno. Yo pudiera decir que nunca como hoy se había visto tanta afectación al personal de enfermería
Y eso conlleva mucho, pues por supuesto, a salvaguardar también la calidad de la atención de la población. Nunca había visto esto. O sea, lo que me está mencionando, lo que nos está diciendo el auditorio es de que se está destruyendo esta figura que tenían para trabajar en los hospitales públicos las enfermeras y los enfermeros. Exacto. Sí, 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 totalmente. Híjole, qué difícil. Yo le pediría, Presidenta, que sigamos al habla, que en cuanto tenga mayores definiciones de este tema, de que les puedan dar garantías de en dónde va a quedar su pago, si en el gobierno federal o en el gobierno estatal, hacérnosla saber, porque se mencionan declaraciones a través de cámaras, a través de medios, y cuando vamos con ustedes de regreso, pues nos vuelven a decir lo mismo, es que a ustedes no les han dado nada, no les han dicho nada, y nos quedamos por donde empezamos. Gracias siempre, Gracias. Presidenta. Al contrario, muchísimas gracias. A la orden. Seguimos al habla. Es la presidenta del Colegio de Enfermería de San Luis Potosí, Juana Castro, con este tema.